Buenos días, es un gusto para mí estar acá con ustedes. Vamos a platicar un poquito sobre las bases de datos no relacionales, solo que me den acceso acá. Vamos a ver en lo que empieza, en lo que se conecta. Bueno, entonces me imagino que al igual que yo, ustedes también han venido desarrollando una ideología de base de datos relacional, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Se exige mucho la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, y muchos de ustedes llegan hasta la quinta o solo llegan a la tercera forma normal, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que se exige? Integridad, ¿sí o no? ¿Verdad? No tiene que haber redundancia de datos. Si en algún momento alguno de nosotros diseñamos alguna base de datos y tenemos redundancia de datos, ¡qué horror! ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, diseñamos una base de datos y tratamos de que las tablas queden bien estructuradas, ¿verdad? Utilizando el modelo entidad-relación. ¿No es así? Pero entonces en estas 2 horas nos vamos a olvidar, por favor, de qué son las bases de datos relacionales. Nos vamos a olvidar de las cardinalidades, nos vamos a olvidar de la primera forma normal, de la segunda. Todo lo que aprendieron en base de datos relacionales lo vamos a dejar por un lado, ¿sí? Y ahora vamos a borrar el cassette y vamos a empezar con una nueva ideología, porque las bases de datos no relacionales es un concepto completamente diferente. Si esto no trabaja bajo el esquema entidad-relación. Y lo que sucede es que estamos sacando 2 salidas, entonces tenemos que sacar uno para que funcione el proyector. Entonces sí. Lo que tienes que quitar. Muy bien, entonces para poder comenzar vamos a hablar un poquito. Yo les envié a ustedes un documento para que pudieran leer, ¿verdad? ¿Lo pudimos leer? ¿Nos dio tiempo? ¿Sí o no? ¿Pudieron instalar los programas en su computadora? Sí. ¿Sí? A ver, me levantan la mano, por favor. ¿Quiénes sí instalaron todos los programas en su computadora? Bueno, la mayoría. Ahora, los que no instalaron, necesito que se reúnan con alguien que sí instaló y tiene todo listo para que no se pierdan la clase. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a hablar un poquito sobre los conceptos que venían en ese documento para poder empezar y aprender un poquito. Conocimientos básicos. ¿Qué significa NoSQL? Vamos, por favor, compartan conmigo. En base a lo que leímos en el documento, ¿qué significa NoSQL? ¿Qué es SQL entonces? ¿Qué es SQL? Eso sí sabemos. Lenguaje estructurado de consultas. Entonces, ¿qué es NoSQL? Pues que No es un lenguaje estructurado de consultas, ¿verdad? Es NoSQL. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ahí abajo de NoSQL? Por favor, alguien que me colabore. Nos referimos a una amplia clase de sistema de gestión de datos, mecanismos para almacenamiento y recuperación de datos. Almacenamiento y recuperación de datos, nada más, ¿verdad? Entonces,
cuando queremos implementar una aplicación con NoSQL, en lo que nos enfocamos nada más es en el mantenimiento y recuperación de datos. ¿Sí? Vamos a recuperar datos. Ahora, ¿cuándo fue que apareció NoSQL? Según lo que leímos, lo que les envié. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo surgió NoSQL? Vamos, jóvenes, colaboren conmigo. ¿Cuándo surgió NoSQL? Aparece con la versión 2.0 de la web. Exactamente, estamos bien, muy bien. Apareció con la web 2.0. Cuando empezaron las redes sociales, ¿verdad? Empezó Twitter, Facebook, entonces hubo una masiva carga de información, porque hay muchos usuarios que están interactuando con el sistema, entonces hay muchas consultas al mismo tiempo, entonces las bases de datos relacionales colapsaron. Entonces ahí fue donde surgió las bases de datos no relacionales. Entonces estas tienen una estructura no relacional, donde no se aplica el esquema entidad-relación. ¿Estamos bien? Entonces dice, lo único que nos interesa en estas bases de datos es el rendimiento y el tiempo de respuesta. ¿Por qué? A ver, cuando nosotros estamos trabajando con Facebook, entramos a Facebook, ¿qué es lo que nos interesa? Rapidez. La rapidez, ahí estamos. ¿Qué más? Seguridad podría ser. ¿Qué más? Almacenamiento, mucho almacenamiento, ¿verdad? Entonces yo estoy conectado a Facebook, usted también, millones de personas están conectadas a Facebook, pero todas quieren rendimiento, rápida respuesta y bastante información. Entonces a eso es que se enfocan las bases de datos no relacionales. Después dice, ¿cuál era el mayor problema de las bases de datos relacionales? Ya lo hablamos. ¿Cuál es entonces? Transacciones, muy bien. Tiempo de respuesta otra vez, ¿verdad? Entonces creyeron que lo iban a solucionar colocando más nodos, pero en lugar de solucionarlo lo que causaron fue cuellos de botella. ¿Saben qué son los cuellos de botella? Sí, ¿verdad? Entonces no hubo solución. Entonces surgieron las bases de datos no relacionales, pero no tienen un esquema, no hay un orden. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Podemos crear tablas así como querramos? Sí, podemos hacerlo. ¿Podemos crear duplicidad de datos? Sí, lo podemos hacer. Entonces ahí en las bases de datos relacionales el orden lo pongo yo, ¿sí? Yo soy la que tengo que ser ordenada para las tablas, porque ahí me permite hacer cualquier cosa. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Después dice, trabaja con tablas hash. Si leyeron el documento, escucharon hablar, leyeron esto. ¿Qué son las tablas hash, chicos? ¿Cómo trabajan las tablas hash? ¿Tienen idea? Es más o menos como un diccionario, ¿sí? Se va almacenando en dos nodos diferentes y lo que utilizan es una llave. La llave es la que se consulta para poder contactar la información y poder regresarla de forma inmediata. Entonces utilizan las tablas hash para poder tener un rendimiento más efectivo. Esos serían los conceptos básicos en general. Hay muchos más, pero por el tiempo solo vamos a ser puntuales. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Sigamos entonces. También el documento hablaba sobre las ventajas. Aquí tenemos cuáles son las grandes ventajas de las bases de datos no relacionales. Ahora todo el mundo quiere trabajar en bases de datos no relacionales, pero ¿podemos trabajar siempre en bases de datos no relacionales? ¿Sí o no? Me piden un sistema, yo lo hago con bases de datos no relacionales, porque acabo de aprender. ¿Se puede? No, ¿verdad? Todo necesita de un análisis, evaluación para ver si realmente amerita construir ese sistema en una base de datos no relacional. Vamos entonces con la ventaja. ¿Cuál sería la primera? Trabaja con pocos recursos. Cuando implementamos una base de datos no relacional como es web, no necesitamos que nuestra máquina sea tan potente, ¿sí? Simplemente con que tenga un navegador, ¿verdad? Ya la hicimos, ¿sí o no? ¿Estamos bien ahí? Luego tenemos la escalabilidad horizontal. Cuando en algún momento el sistema se carga mucho de información, solo basta con añadir otro nodo, indicarle al servidor que es parte del sistema y ahí solucionado el problema. ¿Estamos bien? La flexibilidad del esquema. Como veníamos hablando anteriormente, hay libertad de esquema. ¿Es una ventaja o es una desventaja? ¿Cómo lo ven? ¿Es una ventaja o es una desventaja? Ventaja. Sí, ¿verdad? Pero si nos podemos a crear tablas, perdón, ya no son tablas, ya no existen las tablas. ¿Qué son? ¿Qué son? Son documentos, ¿sí?
Son documentos. Si nos ponemos a crear documentos y documentos y documentos, tenemos ese esquema, ya ni nosotros lo vamos a entender. Entonces es una ventaja porque podemos crear distintos tipos de documentos, pero si nosotros perdemos el orden, se vuelve una desventaja. ¿Estamos bien? ¿Sí? Levántenme la mano, ¿quién ya ha trabajado con bases de datos no relacionales? Por favor, para yo tener un poquito más de conocimiento con ustedes y poder explicar un poquito, pues si nadie ha trabajado, vamos a ir un poquito más despacio y más claro para que me vayan entendiendo. ¿Me van entendiendo hasta el momento? ¿Sí? Bueno, entonces es una ventaja, ¿verdad? Porque podemos crear diferentes tipos de esquemas. En algunas, por ejemplo, le podemos, sí se llaman campos, podemos crear un campo nombre, un campo dirección, pero en otro documento ya no quiero el nombre, ahora solo la dirección. Se puede, se vale, pero tenemos que tener un orden y nosotros saber cómo creamos el esquema para después hacer las consultas, ¿sí? Después tenemos que utiliza una estructura distribuida con las tablas hash. Ya vimos que son las tablas hash y dice que las tablas hash nos ayudan a la tolerancia de fallos y la confiabilidad para poder hacer una búsqueda más eficiente. Sí, esas serían las ventajas, pero como todos jóvenes y señoritas, ¿cuántas señoritas hay acá? Que me levanten la mano. Son 4. Qué bueno, las felicito. Desventajas. Las desventajas de una base de datos no relacional. Primero tenemos la atomicidad. ¿Qué es la atomicidad, jóvenes? Que se vuelve muy... Esa sería una de las desventajas de la base de datos no relacionales, la atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? Se pierden propiedades y una transacción se pierde en su totalidad. Completamente, ¿verdad? Esa sería una de las desventajas. Porque en cualquier momento hay una transacción y no se hace, ¿verdad? Completamente. Después tenemos la integridad. Porque igual, volviendo otra vez a las estructuras, como son flexibles, son abiertas, son libres, al fin de estar creando muchos documentos ya no existe una integridad. ¿Se acuerdan qué era la integridad en las bases de datos relacionales? Desde que se olvidaran, pero ahorita se recuerdan, por favor. ¿Qué era la integridad? Al momento de la transacción los datos lleguen completos. No, esa es la atomicidad. Ajá, ¿qué es la integridad de datos? Exactamente, que los datos sean confiables, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Entonces también es una desventaja porque al final ya no sabemos si realmente los datos que está consultando en varios documentos son confiables, pero igual nos funcionaría en redes sociales, ¿verdad? Entonces ahorita necesito que ustedes vayan analizando en qué sistemas se pueden aplicar las bases de datos no relacionales y en qué sistemas donde la alta seguridad y la integridad es lo más importante, no tendríamos que utilizar bases de datos no relacionales. ¿Sí? Todo eso lo vamos relacionando, por favor. Después tenemos la incompatibilidad con SQL. Ya que no utiliza el lenguaje estructurado de consultas, no tiene compatibilidad con instrucciones SQL. ¿Verdad? ¿Vamos bien acá? Después tenemos la estandarización. Si se dan cuenta, SQL, como es un lenguaje que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo, ya hay un estándar. Ya hay un estándar de cómo crear las tablas, cómo hacer el CRUD, ¿verdad? Pero en este caso, con las bases de datos no relacionales, no hay un estándar. Cada quien trabaja como le guste, ¿sí? No sé si han llevado el curso de arquitectura de sistemas, donde ven los modelos, los tipos de arquitectura, ¿sí? Se crearon los modelos, modelo MVC, en capas, cliente-servidor, ¿verdad? Entonces ahí se están creando estructuras o una estandarización para que en algún momento ustedes, por ejemplo, están trabajando con modelo MVC y están trabajando en una empresa y dejan el trabajo, alguien más viene y revisa su código y luego identifica que están trabajando con ese tipo de arquitectura, ¿verdad? Y la persona que llega al sistema nuevamente empieza a ver dónde están sus controladores, dónde están las rutas y ya entendió su código, ¿verdad? Pero en el caso de las bases de datos no relacionales no hay una estructura ya establecida, entonces todo el mundo programa como le plazca, ¿verdad? Entonces no hay una estandarización. ¿Vamos bien hasta el momento, chicos? ¿Sí? Después, por lo tanto, también hay una inconsistencia y por último también hay inseguridad. Esto
de la inseguridad, sí es un punto muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. Las bases de datos no relacionales son inseguras. Eso sí, necesito que quede claro, por favor, ¿sí? Sí, ahí ya surgieron que hay seguridad y todo, pero al final hay inseguridad en las bases de datos no relacionales. ¿Estamos bien ahí? Muy bien, sigamos entonces. Ahora sí, después de la introducción, después de que era el SQL, las ventajas, las desventajas, ¿cuándo vamos a utilizar entonces las bases de datos no relacionales? Paso número 1, evaluar. Es importante, ¿verdad? Evaluar dónde vamos a utilizar una base de datos, dónde vamos a implementar una base de datos no relacional. Entonces, primero vamos a ver si el sistema, nos piden un sistema, pero la empresa no cuenta con muchos recursos. Esa sería la primera opción. Recursos económicos. Económicos, ajá. Recursos económicos. Esa sería la primera opción. Cuando la empresa, no hay mucho presupuesto, ¿verdad? Después tenemos que cuando las estructuras no son homogéneas, cuando no nos exigen una estructura básica para nuestras tablas, ¿sí? Entonces podemos utilizar documentos con estructuras libres. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y luego tenemos cuando el sistema tiende a muchas consultas. Entonces, en algún momento ustedes diseñaron un sistema. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Les comento algo. Cuando yo estaba estudiando para mis privados, yo me puse a leer. No, bueno, no sé cómo es acá, pero antes, yo me gradué hace 6 años. En esa ocasión, la universidad no nos daba, ahorita da como temas para que los estudiantes, un temario se llama, para que estudien y vayan qué temas son los que van a entrar. Antes lo que hacían era que nos decían, bueno, va a entrar base de datos, va a entrar arquitectura de sistemas, compiladores y todos los cursos. Entonces lo que teníamos que hacer era estudiar todos los cursos. Entonces, ya cuando eran casi que días antes del privado, yo ya no hallaba ni qué leer, pero no sé cómo se me ocurrió, no sé si se les pasa, ¿verdad? Pero tenemos que tener bien estructuradas nuestras formas normales para que sepamos bien cómo diseñar nuestra base de datos, ¿verdad? Pero en algún momento de tanto normalizar, a mí se me ocurrió, no había empezado a tener mucho auge esto de las bases de datos no relacionales, pero a mí se me ocurrió, yo dije, bueno, si tanta normalización, ¿existirá la desnormalización? Y me puse a investigar en internet. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que sí existía la desnormalización. Entonces empecé a investigar qué era la desnormalización y no es más que regresar a un punto anterior de la forma en que se quedó su sistema, su diagrama, ¿sí? Si ustedes llegaron a la cuarta forma normal, la desnormalización sería regresarla a un estado anterior, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, les cuento esto porque cuando nosotros desarrollamos un sistema con modelo entidad-relación, la dejamos, por ejemplo, en la cuarta forma normal. El sistema se pone a funcionar, empiezan a llenar la base de datos y al final la empresa, hacia adelante, y al final la empresa decide, o no es que decida, sino que nuestro sistema tiende más a consulta que a almacenar datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, hacen una consulta, pero para hacer una consulta tiene que pasar por varias tablas para obtener los datos, pero cuando ya hay mucha información, el tiempo de respuesta es muy largo, ¿no es así? Entonces dicen, bueno, fíjese que el sistema se tarda mucho en responder, entonces necesito que solucione eso, póngale más memoria, pero nosotros no sabemos que no es más memoria, es que tiene que consultar varias tablas y tiene que revisar muchos registros para poder dar la información, ¿verdad? Entonces lo que se hacía o lo que se hace es desnormalizar nuestra base de datos para que ya no tenga que pasar por muchas tablas y la respuesta sea más rápida. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Sí? Entonces ahí se aplica la desnormalización cuando nuestro sistema tiende más a hacer puras consultas. Ya está la base de datos llena, pero después los usuarios solo consultan y consultan y consultan. Entonces se desnormaliza. Entonces cuando ya se desnormaliza se está aplicando NoSQL. ¿Sí? Entonces acá dice cuando el sistema tiende más a consultas. Entonces vamos a analizar si nuestro sistema cuando ya esté puesto en marcha tiende más a consultas, consideremos entonces utilizar una base de datos no relacional. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? ¿Sí? Y luego cuando es una aplicación web, obviamente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Entonces después ya de toda la introducción, vamos a comenzar.
Pongamos atención, por favor. Vamos a empezar de una vez con MongoDB. ¿Ya todos tienen listo MongoDB? Bueno, vamos a empezar entonces. Escuchemos este video y veamos la diferencia que hay en un esquema relacional y un esquema no relacional. Ay, no tenemos bocinas. No tenemos bocinas, ¿verdad? ¿No? ¿No trajimos? ¿Alguien que traiga bocinas? No, ¿verdad? No se escucha. ¿Ninguno trae bocinas, jóvenes? No. Bueno, lo que más me interesa es un esquema que va... Vamos a adelantar un poquito. Igual tiene que quitar el audio ahí. Está muteado. Así. La tabla es a su vez un conjunto de filas, registros y columnas o campos que se encargan de guardar la información. Aquí es donde viene. Aquí está el esquema que venimos viendo desde el primer semestre de ingeniería, ¿verdad? El esquema normal, una tabla, los registros y los campos, ¿no es así? Aquí estamos nosotros familiarizados. Ahora veamos cuál es la diferencia. Viene muy interesante, porque el bebé no tiene tablas, ni filas, y mucho menos SQL. Mongo usa colecciones en vez de tablas. Cada colección es un conjunto de documentos en vez de filas o registros. Y como ya lo hemos dicho, cada documento es una estructura JSON y sí, por supuesto, las claves vendrían siendo las columnas o campos. Ahí estamos entonces. Veamos, por favor. Esto es algo básico para que podamos entender al momento de trabajar ya con base de datos no relacionales. Ya no se llaman tablas, ahora se llaman colecciones, ¿sí? Perdón, sería toda mi tabla sería ahora colección. Y cada uno de los registros que antes eran, ahora se llaman documentos, ¿sí? Y dentro de ellos existen los campos. Eso sí no cambiaron, sí siguen llamando igual. Sí, entonces serían colecciones, la colección cliente, la entidad, ¿verdad? Colección cliente. Y los documentos, aquí tiene dos documentos. Aquí, bueno, en esta ocasión, los dos documentos tienen un ID, tienen nombre y tienen también el correo electrónico. Igual acá. Pero si nosotros quisiéramos, también podríamos omitir acá el nombre, solo colocarle el email y acá colocarle la edad y dirección. ¿Va? Completamente diferente, se vale y se puede. ¿Sí? Y también algo muy importante que está en formato JSON, en formato BISON o XML también se llama, ¿verdad? Entonces tendríamos que trabajar. Y también en el documento les agregué algo sobre los tipos